aspectos anatómicos. Debemos de saber que la región abdominal, específicamente la región anterior del abdomen, se puede dividir en 4 cuadrantes o en 9 regiones. Si se va a hacer la división en cuadrantes, se hace una proyección con respecto a la apófisis sifoides hacia la región pubiana, y lo otro es la región en la cual va a pasar eh, una línea imaginaria por la parte umbilical, determinando así el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante superior derecho, el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante inferior derecho. ¿Cuáles son las importancias frente a esta disposición para poder determinar qué órganos topográficamente se encuentran en cada uno de los cuadrantes mencionados? Por citar un ejemplo, en el cuadrante superior derecho vamos a tener mucha eh, relación con respecto a lo que viene a ser la región estomacal, la flexura del lado derecho colónico. Vamos a tener también que si vamos a ir al cuadrante inferior derecho, debemos de acordarnos que en esta región está lo que es la ubicación de la región apendical, o apéndice secal, en caso de que hubiera algún tipo de dolor. Con respecto a lo que radica nuestra temática del día de hoy, debemos de tener en cuenta que hay órganos que son huecos y órganos que sí tienen cierta densidad. Entre ellos tenemos los que tengan densidad van a ser el hígado, el páncreas y el vaso, que fácilmente pueden ser agredidos o recibir cierta noxa, ya sea por un elemento de contusión en un elemento romo, o a través de un elemento que tenga filo o sea punzocortante, o también por algún tipo de proyectil de arma de fuego. Los otros órganos que van a estar involucrados en esta cavidad abdominal son las vísceras huecas, específicamente las partes del intestino delgado y las partes colónicas. Aparte también, estas pueden afectarse fácilmente por los elementos que tengan una gran cinética durante el proceso de la contusión o el golpe. A su vez también en la región, tanto abdominal, pero más hacia la base pélvica, también existe contigüidad con respecto a lo que son las regiones específicamente de la vejiga, que puede ser fácilmente lesionada o hasta vulnerada por lesiones de impacto directo hacia la región abdominal. Con respecto a la división en los 9 segmentos o regiones abdominales, se va a trazar una línea a través de las crestas ilíacas, la línea inferior, y en la línea superior, en el último reborde del arco costal, se va también a hacer una línea imaginaria. Estas dos líneas que acabo de mencionar van a ser paralelas y de manera perpendicular van a trazarse la línea media clavicular del lado derecho y del lado izquierdo, determinando así los 9 segmentos o regiones de la cavidad abdominal. Vamos a tener lo que es el hipocondrio derecho, la región epigástrica, el hipocondrio izquierdo. Vamos a tener también las posiciones que están con respecto a la región lateral derecha, la región umbilical, la región lateral izquierda. Y en el último tramo, en la parte más inferior, vamos a tener la región inguinal derecha, el hipogastrio y la región inguinal izquierda. Aparte, debemos de tener en cuenta que no solamente vamos a determinar que se encuentren estructuras anatómicas tales como lo que mencionamos, el estómago, el páncreas, el hígado, el vaso y también los distintos intestinos, sino que también hay gran contigüidad con respecto a las porciones anatómicas como la base del ventrículo derecho, del corazón. Vamos a tener también la posibilidad, en caso de que fuera una lesión abierta por un elemento punzocortante que pueda llegar a lugares más profundos, pudiendo lesionar o dañar vasos importantes, tales como la arteria aorta abdominal, que pueda fácilmente generar una pérdida abrupta y de gran volumen con respecto a lo que son el volumen plasmático, o volumen sanguíneo, perdón. Ahora, también debemos de tener en cuenta que si vamos a hablar del tanto de la región anterior, debemos también hablar con respecto a la región de los flancos. Y esto va a estar determinado en la línea axilar anterior y posterior que se van a determinar en la pirámide axilar. En estas regiones fácilmente vamos a determinar que en la parte cercana a la cavidad abdominal va a estar la pared abdominal, que va a tener gran contigüidad en caso de que hubiera una lesión penetrante
afectar las regiones intestinales del intestino delgado o el intestino grueso. Si ya nos vamos hacia la región posterior, debemos de tener en cuenta también de que lo que va a estar determinado entre la línea axilar posterior de ambos lados, tanto derecho e izquierdo, y con respecto a la proyección por debajo de las puntas de las escápulas en el borde superior y en el borde inferior, vamos a ver que vamos a hacer un trazado de una línea imaginaria a nivel de las crestas ilíacas. Esta va a pertenecer propiamente a los músculos propios de la región de la columna o de la espalda, pero también está en íntima continuidad con órganos tales como las regiones que van a ser los riñones. Si hubiera algún tipo de lesión por arma punzocortante o por algún proyectil de arma de fuego, fácilmente pueden lesionar, obliterar o segmentar las arterias que también nutren a las regiones renales. Con respecto a lo que estábamos mencionando, esa es la anatomía externa, vamos a ver la anatomía interna abdominal. Debemos de tener en cuenta que en la parte abdominal vamos a estar determinados por una primera parte donde vamos a encontrar en la base, perdón, la base no, en el techo, la cercanía con el músculo diafragmático. El músculo diafragmático va a tener íntima conexión del lado derecho y del lado izquierdo con el hígado y el vaso. Debemos de saber también que el órgano más cercano a la región diafragmática, específicamente a través del hiato diafragmático que posteriormente desciende el esófago, va a ser el estómago. En la región más ventral o anterior vamos a tener lo que viene a ser la región colónica, pero en el segmento transverso. Aparte, vamos a ver que debajo de las regiones de estas cavidades vamos a tener la continuidad con respecto al intestino delgado, al colon ascendente y descendente en sus marcos derecho e izquierdo, y en el polo más inferior, cerca a la base, a la pelvis, mejor dicho, vamos a encontrar que están las regiones sigmoides y los órganos reproductivos, sean masculinos o femeninos. Específicamente en los femeninos van a estar en la región intraabdominal, pero en la región del género masculino vamos a encontrar que el cordón espermático va a ascender hacia las vías genitales inguinales y que los vasos que van a nutrir esta región van a ingresar desde la cavidad abdominal, ingresando a través del canal inguinal. Y cuando hubiera algún tipo de daño o lesión, también se van a ver afectados. Hay que tener en cuenta también que el espacio, o bueno, el espacio virtual que existe en la región posterior de esta cavidad abdominal es el espacio retroperitoneal, en el cual debemos de tener en cuenta que está íntimamente relacionado con lo que es la parte arterial de la aorta abdominal, la vena cava inferior, también con respecto a la porción del duodeno, específicamente la primera y tercera porción, vamos a encontrar también regiones tales como el páncreas, los riñones que están íntimamente relacionados a la parte posterior o dorsal de la región abdominal. Vamos a ver también la conexión de los uréteres, la colocación con respecto al epiplon, que va a ser una cubierta o una doble envoltura con respecto a lo que es el colon ascendente, específicamente en la región de la pared posterior. Vamos a ver también esta misma figura en lo que va a ser el colon descendente, igualmente con respecto a la pared posterior. Vamos a ver también que en la cavidad, la región pélvica, vamos a encontrar lo que viene a ser los órganos reproductivos en caso de que sea femenino. Vamos a ver los vasos ilíacos, la vejiga. Con respecto ahora a lo que nos importa para la sesión del día de hoy, debemos de tener en cuenta que la definición de traumatismo es la lesión de un órgano producido por la suma de una acción. Esta puede ser un impacto directo, transmitido, a través de un agente externo junto a una reacción. Todo efecto va a tener una reacción, lo cual va a generar reacciones localizadas y generando lesiones o que provoquen lesiones en los órganos en respuesta al daño. Hay que tener en cuenta que los traumatismos abdominales por incidencia son más frecuentes o más prevalentes en los pacientes menores de 30 años. El sexo o el género que está más identificado con este tipo de lesiones es el género masculino. La mortalidad está distribuida de forma trinomial. ¿En qué sentido? Si es un traumatismo de actuar inmediata o inminente,
va a ser de 50%. Si es una detección temprana, en las próximas 6 horas, va a ser de 30%. Y si es tardía, va a ser con respecto a los 20% con respecto a la mortalidad. Con respecto a la modalidad, vamos a ver que puede ser un traumatismo abierto o cerrado. En el caso de cerrado, no va a haber exposición de materias, tanto de órganos, sangre, o que el implemento el implemento o la mecánica que va a generar el daño en la región abdominal no va a perforar la piel. En cambio, con respecto a las lesiones que van a involucrar la fase penetrante o abierta, va a haber pérdida de continuidad de la piel, va a ingresar el elemento dañino a la cavidad intraabdominal generando una colonización o la movilización de elementos patógenos a su interior. Con respecto a lo que es el traumatismo cerrado, debemos tener en cuenta que tiene una incidencia de alrededor de 80-90%. Usualmente o primordialmente está asociado a accidentes de tránsito, los cuales van a deberse a a los golpes inferiores a través del volante, lo que va a hacer que la puerta también haya tenido algún tipo de impacto y que esto haya generado una transmisión de fuerza impactando en la persona de manera lateral. Lo otro, lo que viene a ser las lesiones más características en este tipo de presentación van a ser el cizallamiento o por lo que es la compresión propiamente del cinturón. Y en el caso de la desaceleración vamos a ver también alteraciones o las lesiones en las regiones cervicales que puede ser conocido también como el efecto del latigazo. Hay que tener en cuenta que otro porcentaje relacionado a este tipo de traumatismos van a estar asociados específicamente en daños a nivel del vaso, que va a incidir aproximadamente entre un 40 y 50%. Los daños a nivel hepático van a tener una incidencia de 35-45%, y con respecto al intestino delgado, son menos frecuentes, teniendo en sí una incidencia de 5 a 10%. Debemos de tener en cuenta que la mecánica, cómo influye el daño por trauma cerrado, prioritariamente es por un proceso de comprensión y lesión por aplastamiento. También que esto puede generar deformación y ruptura tanto de lo que viene a ser órganos huecos o órganos que tengan cierta densidad con respecto a su consistencia. Si hubiera algún tipo de alteración que genere una pérdida de continuidad, ya sea de repente las vísceras huecas, esto puede generar un efecto irritativo a nivel de la cavidad abdominal, generando un proceso de peritonitis. Si se está realizando una pérdida de continuidad a nivel de las vísceras huecas, generando peritonitis, va a haber una contaminación, generando también la posibilidad de entrar en un cuadro de shock séptico. A su vez, como se está supuestamente asociando una pérdida de continuidad con respecto a las vísceras huecas, se va a generar un proceso de hemorragia, aunque las vísceras no son los procesos que generen más efectos sanguinolientos o pérdida de sangre. Las principales dos estructuras que van a generar una pérdida masiva de sangre van a ser una perforación o una ruptura hepática o un proceso de lesión propiamente del vaso. Esto fácilmente van a generar efectos de sangrado masivo en la cavidad intraabdominal. Las características que se van a encontrar en este tipo de pacientes es un abdomen rígido en tabla, doloroso a la palpación, no va a permitir la depresión al hacer la evaluación adecuada o el examen auxiliar, mejor dicho, el examen físico. Y si tiene cierta tiempo de cronología de haber sucedido el evento, van a haber precipitaciones en las regiones de los flancos, en los cuales vamos a ver los signos característicos de acúmulos de sangre en estas regiones. También pudiésemos encontrar acúmulos de hematomas a nivel de la región periumbilical. Con respecto a lo otro que va a ser las lesiones por trauma penetrante o lesiones de trauma abierto, perdón, van a ser con respecto a un elemento que genere una pérdida de la continuidad de la piel y que genere el ingreso hacia la cavidad intraabdominal. Pueden ser pueden ser relacionados a elementos que tengan cierta consistencia o cierto carácter punzocortante, o también puede estar relacionado con respecto a proyectiles de arma de fuego. Si estamos hablando con elementos tipo punzocortantes, el efecto o la mecánica que va a generar el daño va a ser por un efecto de laceración y corte.
debemos de tener en cuenta que la mayor energía cinética que se va a dar va a ser en efecto no de una herida por elemento punzocortante, sino por una herida producida por proyectil de arma de fuego. Y esto genera más daño colateral. Hay que tener bastante cuidado con respecto a este tipo de lesiones porque no ingresa de forma limpia, pero durante todo el ingreso y el que atraviese todas las estructuras anatómicas va generando daño mientras va moviéndose de manera interna en la cavidad abdominal, lacerando muy fácilmente vasos, nervios, órganos, y esto conlleva a un mayor sangrado. Hay que tener en cuenta que a veces, o a veces no, que los proyectiles de arma de fuego se pueden categorizar en dos tipos de daño. Uno que tiene una baja velocidad y la otra que es de alta velocidad. Con respecto a lo que son los elementos punzocortantes, debemos de tener en cuenta que los daños que se van a encontrar, otra vez después, un ratito, disculpen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja compartir? Ah, sí, salió de la pantalla compartida. Ya, ahora sí. Se llega a ver, ¿verdad? El PPT. ¿Por qué no me deja mover? No. Disculpe. Estábamos hablando con respecto a los proyectiles de arma de fuego que pueden determinarse por un daño por baja velocidad o alta velocidad. Con respecto a los elementos punzocortantes, debemos de tener en cuenta que los daños principalmente van a verse un daño directo a los órganos, específicamente con mayor incidencia en lo que viene a ser las porciones hepáticas, teniendo un 40%. Los seguidos van a ser los elementos compuestos a nivel del intestino delgado, teniendo una incidencia del 30%. Los daños diafragmáticos, y esto hay que tener bastante cuidado, porque cuando hay un daño diafragmático, específicamente en la región epigastral, puede haber afectaciones que involucren también las partes cardíacas, generando perforación del pericardio y perforación de las estructuras tales como los ventrículos derecho o izquierdo, generando posteriormente un proceso de hemoperitoneo. Al generar el hemoperitoneo, el corazón no va a tener la posibilidad de llenarse adecuadamente y dificultando así su efecto de eyección de la sangre. Hay una persona que tiene su micro abierto o alguna consulta, el señor Juan, bueno, ya no logré verlo. Continuemos entonces. Con respecto a los proyectiles de arma de fuego, debemos de tener en cuenta que su porcentaje de incidencia va a ser del 20% y dentro de este 20%, casi el 50% va a ser un daño directo a nivel del intestino delgado. Posteriormente, siendo un 40% los daños en las regiones colónicas, un 30% en los tejidos hepáticos y un 25% en los vasos. Hay que tener en cuenta que esto genera un efecto de daño múltiple al momento de desplazarse en el interior de la cavidad intraabdominal. Ahora, hay que tener en cuenta con respecto a este daño generado por proyectil de arma de fuego, ver cuál es la trayectoria, cuál es el calibre, cómo ha sido la manera en la que ha generado el daño al ingresar a la cavidad intraabdominal. Como se puede observar en esta imagen, tenemos a una persona de contextura, perdón, en condición de obesidad mórbida que tiene un elemento punzocortante en la región abdominal si estamos hablando en cuestión de cuadrantes, sería en el cuadrante superior del lado derecho, por lo que estaríamos visualizando, podría haber un daño, posiblemente por la topología, perdón, un daño a nivel del hígado, del intestino delgado, del marco colónico del lado derecho. Entonces, eso nos va a tener que ir pensando. Continuamos con respecto a la clase. Con respecto a otros elementos que puedan generar una noxa o un daño a nivel del traumatismo abdominal, son los generados a través de efectos explosivos o artefactos explosivos, los cuales van a generar trauma tanto penetrante como un trauma cerrado. Con respecto a los traumas penetrantes, van a ser por los fragmentos o las esquirlas expuestas durante el proceso de la explosión. En cambio, el trauma cerrado se va a deber por el lanzamiento del golpe de aire que va a tener el impacto directo sobre el paciente y también de manera
transmitida por la fuerza a través de la pared abdominal hacia la cavidad intraabdominal. Hay que tener en cuenta que la distancia es directamente proporcional al grado de la lesión en caso que estemos pensando de alguna lesión tanto pulmonar y de las vísceras huecas, que esto va a verse por el efecto propiamente de la proyección con respecto a la presión de la explosión. Con respecto a su manejo propiamente del trauma, debemos de tener en cuenta lo que viene a ser el ATLS, en la cual nos brinda las características de un adecuado o un mantenimiento de las vías aéreas para poder permitirlas permeables, ver los procesos de respiración en los cuales consiste el proceso de ventilación y el proceso ventilatorio propiamente. Con respecto al aparato circulatorio o al aspecto circulatorio, debemos ver cómo está el proceso circulatorio y si existe algún tipo de control en el carácter de las hemorragias. Si estamos viendo propiamente con respecto a un traumatismo abierto, en el traumatismo cerrado es un poco difícil, pero podríamos ir viendo cómo va modificándose sus constantes de funciones vitales. Con respecto al estatus cognitivo o el déficit neurológico propiamente, deberíamos de ver si existe algún tipo de deterioro o alguna pérdida de conocimiento o pérdida que no pueda permitir que el paciente colabore o pueda estar en contacto con nosotros. Lo otro que va a ser la parte de la E va a ser con respecto a la exposición complementaria en la cual debemos de ver si existe alguna posibilidad de daño por contacto o cercanía. Para tal sentido deberíamos de ver si existe exposición ambiental y si este puede ser controlado a través de ciertas maniobras, pues de repente retirando elementos que estén generando la noxa o implementando de repente implementos que mejoren el control con respecto a la temperatura corporal. Ahora, también debemos de tener en cuenta que hay que ver el uso de la sonda nasogástrica y el sonda Foley, para poder determinar cómo están las funciones del paciente. En caso que hubiera algún tipo de lesión que involucre procesos de sangrado en lo que es el sistema digestivo, que posiblemente pueda conllevar posteriormente a un proceso de broncoaspirado, sería adecuado manejarlo a través de una sonda nasogástrica que nos va a permitir disminuir tanto las condiciones de sangre en las regiones intestinales, no son intestinales, en las regiones gástricas propiamente, y poder también censar o medir cómo está el proceso de diuresis. Para tal sentido, se pudiese utilizar también la sonda Foley. Con respecto a la primera revisión o la revisión primaria, debemos de tener en cuenta que debemos ver cuál es la intensidad y la localización de las heridas o afectaciones. Debemos de también tener en cuenta la evaluación con respecto a la circulación, ver si la hemorragia posible de la región es abdominal o pélvica. Y si estamos hablando con respecto a la pélvica, es una lesión oculta desencadenada por el proceso de la noxa o el daño en la región abdominal. Si esto es así, deberíamos de estar pensando que se trata de un traumatismo cerrado. Si hay cuadros de hipotensión, se debe de determinar si la causa es la lesión abdominal. Y para tal sentido, al identificar las lesiones abdominales que generen cuadros de hipotensión, debería de manejarse inmediatamente la rehidratación por vía periférica para poder suministrar volumen y poder más o menos manejar los cuadros de tensión arterial. Con respecto a las lesiones, debemos determinar cómo es el mecanismo de lesión, cuál es la fuerza suministrada y que generó el daño, dónde se encuentra ubicado la afectación y cuál es el estado hemodinámico posterior al daño. Con respecto al compromiso concomitante, debemos de tener en cuenta que usualmente estos escenarios se ven exacerbados o desencadenados por un proceso de ingesta de alcohol, de drogas, o también que se pudo haber debido, mejor dicho, a un proceso de lesión que involucre la región cerebromedular. Pueden haber también lesiones subyacentes. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto. ¿En qué sentido? Para explicar lo que son las lesiones cerebromedulares. Podría haber una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular que pueda perder algún tipo de coordinación o tono muscular que pueda haber generado su precipitación desde una posición de alta distancia con respecto al nivel del suelo. Esto puede generar una lesión abdominal cerrada por el impacto, si es que suponemos que supera fácilmente los 15 metros de altura. En cambio, si esta persona se precipita, se lesiona y genera también efectos lacerativos o de daño producto del impacto del cuerpo
frente al suelo o al elemento con el cual impacte, van a generar daños tales de repente lesiones cervicales, regiones que puedan involucrarse como un traumatismo encefalocraneano. Como se va a observar también con respecto al trauma abdominal, es una de las causas de muerte prevenibles luego del trauma torácico. Con respecto a si no se pudiese valorar el abdomen o no se puede examinar adecuadamente, se determina definirlo como un abdomen invalorable, lo cual van a determinar si los signos de irritación peritoneal durante el proceso físico o el examen físico se vuelve casi nulo en los pacientes que están bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, entre comillas yo pondría drogas, o que presenten algún tipo de laceración a nivel del sistema nervioso central. Un traumatismo encefalocraneano es lo más importante, o que se caracteriza en este tipo de definiciones. Con respecto a la información de la historia, nos permite primero saber cómo se desencadenó el hecho. En caso de que hubiera intervenido algún vehículo, alguna unidad motorizada, saber a qué velocidad se transitaba o movilizaba, qué tipo de colisión fue, si es una colisión frontal, lateral, posterior, de roce o volcamiento. Si hubo intrusión vehicular, si hubo dispositivos de prevención, si estuvo utilizando el cinturón de seguridad, si se activaron los airbags o las bolsas de aire, cómo están los estados si el paciente, o mejor dicho, si la persona que estamos atendiendo es el único involucrado o hay otras personas y cómo está el estado de ellos. También ver si existe algún tipo de laceración por efecto de trauma penetrante, qué tiempo ha sucedido, qué tipo de arma ha sido. En caso de que fuera un proyectil de arma de fuego, saber a qué distancia ha sido, si ha sido menos de 30 metros, 3 metros, perdón. Ver si existe varias laceraciones, porque por lo general, cuando existe lesiones por proyectil de arma de fuego, no solamente es un solo impacto, suelen haber múltiples heridas de entrada y de salida por este tipo de elemento propiamente. Debemos tener en cuenta también qué cantidad o más o menos qué cantidad ha sido su pérdida. Para tal sentido también debemos visualizar los signos vitales, ver las lesiones obvias, las que se pueden ver fácilmente en las regiones faciales, en la región anterior de la región del tórax o la región anterior de la región abdominal. Ver el tratamiento cómo responde el paciente frente al tratamiento prehospitalario, en los cuales vamos a brindarle manejo de hidratación para poder redistribuir el volumen, para poder más o menos manejar adecuadamente las tensiones o las presiones. Con respecto a las peculiaridades, debemos tener en cuenta que las hemorragias abdominales, incluso en cantidades mayores, pueden presentar sin ningún aparente físico, ningún cambio físico a nivel de la región abdominal o la cavidad abdominal. Hay que asumir que la lesión significa un golpe directo que desacelera y que genera un efecto de herida penetrante en caso de que fuera por un elemento punzocortante. Y debemos de implicar que la herida abdominal va a ser una herida que pueda involucrar daños viscerales o daños vasculares. Con respecto al diagnóstico, debemos de entender que para poder hacer un buen diagnóstico debemos de tener en cuenta que hacer una buena historia clínica, hacer un examen físico exhaustivo, realizar los estudios laboratoriales de manera adecuada y según lo que podamos realizar, y los estudios de imagen si es que los permite. Con respecto a la historia clínica, debemos utilizar el modelo del AMPLE, en la cual vamos a ver si existe alergias, medicamentos, y si estamos pensando en medicamentos, cuándo fue la última ingesta de los medicamentos y qué medicamentos, porque hay que tener en cuenta que ciertos medicamentos interaccionan ya sea con elementos tales como los procesos vasoactivos y que puedan generar un efecto no deseado. Ahora también debemos saber los antecedentes patológicos en el caso de si es hipertensivo, si tiene cuadros de diabetes o en el caso de que tuviera alguna enfermedad con riesgo biológico, VIH, por citar un ejemplo. Con respecto a la ingesta de alimentos o ingesta de alcohol, ¿cuándo fue la última ingesta de alimento? ¿Cuándo fue la última ingesta de alcohol? ¿En qué sentido lo del alcohol? Ya que también actúa como un proceso inhibitorio con respecto a ciertas enzimas que van a actuar con los fármacos. Y también debemos de visualizar con respecto al modelo del AMPLE los eventos relacionados al trauma. ¿Qué se desencadenó? Un efecto fortuito, un efecto o un escenario premeditado. Esto también va a desencadenar un
va a desencadenar que va a ser un enfoque distinto y también su tratamiento o manejo va a ser distinto. Con respecto al examen físico, debemos ver y evaluar desde un proceso de inspección en el cual vamos a ver al paciente desnudo, vamos a evaluar la velocidad del examen, debemos ser minuciosos, pero también eh, abarcar poco tiempo, no nos podemos explayar en el tiempo. Debemos de visualizar si existen abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes. Si estamos visualizando heridas penetrantes, ver de qué incidencia ha tenido, dónde se encuentra ubicado, ya que en nuestro reporte debemos de mencionarlo detalladamente. Con respecto a si hubiera impactos de cuerpo extraño, específicamente por proyectiles de arma de fuego, visualizar si es que tiene un punto de ingreso y un punto de salida. Ahora, hay que tener en cuenta que usualmente los impactos por o proyectil de arma de fuego, cuando llegan a chocar o rozar con elementos óseos, fácilmente pueden generar fracturas de las costillas y esto puede desviar su trayectoria generando otro daño por un efecto reflejo del impacto sobre la costilla y que haya sido retransmitido o redireccionado a su trayectoria. En tal sentido, ahí se va a ver también afectaciones con respecto a regiones viscerales. Si estamos en pacientes gestantes, debemos de visualizar también o determinar si existe la posibilidad de algún daño o noxa hacia el producto. Debemos de minimizar o manejar adecuadamente los cuadros de hipotermia. En tal sentido, deberíamos de hacer usos de elementos térmicos tales como las mantas térmicas. Con respecto a la auscultación, que es el examen físico propiamente, deberíamos de ver cómo está el proceso del peristaltismo. Si hay ausencia o un cuadro de hilio, debemos de determinar que hay sangre intraperitoneal libre con contenido gástrico, posiblemente que tenga gran contacto con las regiones peritoneales, generando un efecto de peritonitis, y que también van a haber lesiones extraperitoneales. Valorar si hay cambios durante el transcurso del tiempo, desde el momento en que llegamos hasta el momento en que va a ser trasladado, y si lo estamos trasladando, durante todo ello, hasta poder llegar a la unidad hospitalaria o de control, vamos a ver cómo está, si aumenta la frecuencia cardíaca, si disminuye, si la tensión sigue bajando, si el estado de conciencia, por citar un ejemplo, estuvo alerta, pero empieza a estar desorientado o comatoso, eso involucraría un efecto negativo en el pronóstico del paciente. Debemos de visualizar si existe fístulas arteriovenosas producto del traumatismo. Con respecto, perdón, con respecto a la percusión, vamos a ver los signos sutiles con respecto a la peritonitis. Si durante las maniobras que estamos realizando en la examinación, el paciente refiere dolor, incomodidad, si logramos ver también lo que son procesos de hemoperitoneo, vamos a ver que el timpanismo deja de estar en la región abdominal para convertirse en un proceso de matidez difusa. Y en el caso de que hubiera alguna laceración por un elemento penetrante a nivel del órgano hepático, vamos a encontrar timpanismo hepático, que es el signo de Hover. Hay que acordarnos que la región hepática, por ser un órgano de densidad compacta, no tiene timpanismo, sino es mate. Cuando hay laceraciones, esto se invierte. En vez de ser mate, se convierte en timpánico. Con respecto a la palpación, vamos a ver signos de defensa muscular voluntaria e involuntaria propiamente durante la evaluación. Vamos a ver el signo del rebote, que también va a estar muy relacionado con la evaluación de la percusión. Vamos a ver si existe dolor superficial o también si existe un dolor profundo, que vamos a hacerlo a través de ciertas maniobras de evaluación. Señor Torres, ¿tiene la manito arriba? Sí, profesor, no entendí bien lo del timpanismo hepático, no lo manejo bien. Si pudiese explicarlo un poquito a detalle otra vez. Lo que sucede es que todo órgano que tiene cierta densidad, que tiene una densidad compacta, que no esté hueco, mejor dicho, en su interior, mate. Si usted hace el efecto del timpanismo sobre la caja torácica, entre los espacios intercostales, usted va a encontrar que es timpánico. En cambio, si lo hace sobre ya sea el hueso o la región de la cabeza, que sabemos que tiene la densidad más aumentada, el hueso, va a generar un efecto de matidez. A eso me refiero. El órgano hepático
su efecto al momento de hacer la evaluación por percusión normalmente es mate, porque es un órgano sólido, pero al tener un efecto de laceración o daño, ya no va a haber efectos de consolidación, sino que va a haber espacios en los cuales pudo haber ingresado aire, o si hubo algún daño, dependiendo de la incidencia en la cual ha sido, de repente, si es por un elemento de arma, de una arma que tenga un elemento punzocortante y que haya penetrado las estructuras torácicas, pudo haber generado una fuga de aire y en la cavidad del órgano hepático va a haber un efecto de timpanismo. Ok, profesor, ya entendí, gracias. Entonces, ya, muchísimas gracias a usted. Vamos a ver también que hay efectos con respecto a la evaluación en la palpación, ver si está la persona o la paciente de sexo femenino, si está embarazada o no, en lo cual vamos a ver si existe lo que es el útero grávido, donde vamos a encontrar por encima de la sínfisis pubiana hacia la región umbilical, que va a ir creciendo conforme va aumentando o progresando el embarazo o las semanas gestacionales. Se puede encontrar fácilmente palpable por encima de la sínfisis pubiana a partir de la octava semana gestacional y va a ir aumentando conforme va progresando el embarazo hasta llegar a su término, que van a ser los 9 meses de embarazo. Ahora, perdón, con respecto a lo que es la edad fetal, esto también va mucho en relación con respecto a su desarrollo, con respecto al útero grávido. Conforme va creciendo la altura uterina, significa que está avanzando la edad fetal. Pero esto más es a detalle que lo pueden determinar con un examen de ultrasonido abdominal o también por un examen ecográfico transvaginal. Se determina también que puede haber una aproximación a través de la altura uterina, pero eso en estos momentos no lo vamos a mencionar. Para poder realizar una estabilidad pélvica debemos de ver si existen procesos de hemorragia masiva, en las cuales debemos de hacer un proceso de compresión o desviación manual con respecto a las crestas ilíacas y las espinas ilíacas anterosuperiores. Debemos ver si existen movimientos anormales o si existe algún punto doloroso, ya sea por algún tipo de efecto de daño propiamente de hueso o óseo, o si existe algún tipo de punto doloroso por laceración propiamente muscular. Para tal sentido, si estamos pensando por producto de algún daño o noxa en el tejido óseo, se debería determinar a través de un estudio radiográfico. Con respecto a la valoración de la región pélvica, debemos de tener en cuenta que podemos valorar la porción uretral, la porción perineal y la región anal, y rectal, mejor dicho. Debemos de saber si existe algún tipo de desgarro uretral. En tal sentido, vamos a visualizar si existe sangrado en el meato uretral, si hay procesos de quimosis o hematomas en el escroto o en la región perineal. En caso de que hubiera ruptura uretral, la posición, eh, la posición puede ser un efecto de daño alto o bajo, y esto va a estar determinado según la posición anatómica de la próstata. Ahora, hay que tener en cuenta también que existen laceraciones específicamente por elementos punzocortantes que puedan afectar la región posterior de la parte de la base pélvica, que pueda generar un efecto de daño a nivel del esfínter anal. Esto va a generar que la persona no tenga el control con respecto al acto defecatorio y fácilmente puede perder ello, generando pérdidas inconscientes de material fecal. Con respecto a la valoración en caso del sexo femenino en el examen físico de la región vaginal, debemos de ver si existen laceraciones, si existen fragmentos óseos o perforaciones que se puedan apreciar fácilmente en una primera evaluación. Además, debemos de saber si existe algún tipo de laceración en la región perineal compleja. Y esto puede verse fácilmente si la persona menciona también que tiene cierta dificultad para hacer movimientos a nivel del miembro inferior, o si encontramos posiciones copiosas en el momento que vamos a auxiliar al paciente, si encontramos una rotación interna de la pierna comparado con la región contralateral, o si encontramos una asimetría en la región de los miembros inferiores, un miembro inferior más corto o más acortado que el otro.
eso también nos debería de ir sospechando que pueda existir algún tipo de laceración en la región o la cintura pélvica que posiblemente también pueda conllevar a tener un efecto lacerativo a nivel de la región vaginal. Con respecto a la región posterior que estábamos mencionando, debería haberse un examen en la región glútea, que debemos ver si hay laceraciones penetrantes que puedan involucrar o un ingreso hacia la región intraabdominal, y esto puede ser asociado en un 50% de los casos. Con respecto a los exámenes de los anexos, debemos tener en cuenta que el sistema que vamos a evaluar es aliviar la dilatación con respecto a la porción gástrica aguda, que es uno de los objetivos, descomprimir el estómago antes de realizar cualquier procedimiento, retirar el contenido gástrico por riesgo de aspiraciones o broncoaspirados, como lo mencioné, y por tal sentido se utiliza la sonda nasogástrica, y valorar el contenido expulsado o eliminado en procesos hemorrágicos para poder determinar cómo se encuentra la evaluación de los pacientes durante todos sus controles. Sería de colocar una vía orogástrica en caso de presentar fracturas faciales severas o en caso de tener algún tipo de daño o fractura en la base de cráneo. ¿Y esto cómo se puede determinar? Si mira algún tipo de fractura de base de cráneo, vamos a encontrar otorragias, vamos a encontrar procesos de epistaxis o también lo que son los ojos de mapache, en los cuales los hematomas se van a encontrar fácilmente en las regiones palpebrales. Con respecto a la sonda urinaria, vamos a ver si hay un proceso de retención de orina, realizar la descomprensión de la vejiga antes de cualquier procedimiento, monitorizar el gasto urinario para poder saber si existe un proceso de insuficiencia renal aguda, ya sea por un efecto de hipovolemia o daño propiamente de la región iliar del riñón. Hay que tener en cuenta cómo está el índice de perfusión tisular, y en caso de que estuviéramos sospechando de algún efecto de noxa o daño a nivel del uréter o la uretra, vamos a poder visualizar si existe hematuria. Con respecto a los procesos de evaluación de imágenes o complementarios, vamos a utilizar lo que es la ureterografía retrógrada, antes de colocar una sonda para poder visualizar si existe la imposibilidad de orinar, si existe fractura pélvica inestable que está generando algún daño a nivel de la ureter y de la uretra, si existe sangre en el meato, si estamos hablando con respecto a procesos de hematomas en la región escrotal o equimosis perineales, y si estamos pensando o sospechando que existe una elevación de la próstata. Además, también debemos de tener en cuenta con respecto a los catéteres suprapúbicos guiados por ultrasonido para poder determinar cómo están las porciones anatómicas de las vías urinarias. Con respecto a los exámenes de laboratorio, debemos de pensar en la cabeza un examen de hemograma básico. Esto nos va a determinar primero saber cómo está la serie roja, cómo están los eritrocitos, y específicamente de los eritrocitos saber cómo está la hemoglobina. Si la hemoglobina va disminuyendo progresivamente, significa que el sangrado interno aún persiste, y esto va a conllevar a un mal pronóstico, a menos de que sea intervenido o manejado oportunamente para poder controlar los procesos de pérdida. En caso de que estuviéramos sospechando de algún tipo de daño o afectación en la región pancreática, debemos de observar cómo se encuentra el dosaje de la amilasa para poder determinar qué tanto es el daño. A su vez, también, si están habiendo efectos de NOx a nivel pancreático, debemos de acordarnos por nuestra clase de fisiología y anatomía del páncreas, que es el encargado de hacer la producción y liberación de la insulina. Entonces, para tal sentido, debemos de hacer los dosajes de las glicemias para poder determinar cómo están sus valores, si están progresando o no están progresando como se debería de esperar, o si es que está habiendo cuadros de hiperglicemia, que podrían indicar un cuadro de daño a nivel del órgano pancreático, generando un proceso de hipoinsulinemia, y por tal sentido aumenta la glucosa en sangre. Deberíamos estar pensando también en la evaluación con respecto al ion potasio, el cual nos va a indicar un proceso de rhabdomiólisis o un efecto de daño tisular o muscular. Debemos de ver también un proceso propiamente de uroanálisis para poder determinar cómo está el sedimento urinario, si hay contenidos o celularidades anormales dentro de nuestro examen, ver si hay sangre oculta en la orina o una hematuria microscópica. En caso de que estuviéramos evaluando una paciente de sexo femenino y no sabemos o no tenemos los antecedentes, primero de fecha de última regla
o que la paciente nos refiera propiamente si está embarazada o no, se debería de realizar una prueba de embarazo para poder determinar si está embarazada o no. A su vez, también se debería de hacer un dosaje con respecto a lo que es la determinación del alcohol y drogas en sangre, para poder determinar efectos legales con respecto a si hubo daño de terceros o una muerte involuntaria o voluntaria por estar bajo los efectos de estos medicamentos o del alcohol o drogas. Otros estudios que se deberían de realizar son los exámenes radiológicos para poder determinar si existen daños o lesiones en las regiones óseas, fracturas propiamente, un efecto de ultrasonido y específicamente la ecografía FAS abdominal para poder determinar si existe un sangrado intraabdominal. Para tal sentido, nos ayuda para poder determinar si necesita un ingreso inmediato a una unidad operatoria para poder manejar adecuadamente las pérdidas de sangre. A su vez, también debemos de tener en cuenta que hay otros estudios, tales como la tomografía computarizada y los estudios de contraste para determinar si hay algún proceso de daño o pérdida de sangre en el que no pueda ser evaluado. Y esto propiamente puede ser a través de una arteriografía. Las contraindicaciones son las indicaciones de una laparotomía de emergencia, si es que no se pudiese hacer un estudio adecuado con lo que acabamos de mencionar. Con respecto a los exámenes radiológicos, no requieren que los pacientes tengan lesiones penetrantes o en emergencia. Se puede realizar una placa de tórax en la posición anteroposterior de pie para poder ver adecuadamente la condición hemodinámica que está hemodinámicamente normal y que la lesión perforante o penetrante está por encima de la región umbilical, para poder saber si existe algún tipo de proceso de escape de aire y que pueda generar tanto un proceso de hemoperitoneo y también con respecto a los procesos que involucre que el aire esté también a través de la cavidad abdominal, entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica y por debajo del músculo diafragmático. Ahora, con respecto a lo que se va a ver también en caso de que hubiera fuga de aire, va a haber aire libre en la cavidad peritoneal, generando un proceso de neumoperitoneo. En caso de que estuviéramos hablando de una placa anteroposterior del abdomen en posición supina, con marcadores en el orificio de entrada y salida para poder determinar si existe la trayectoria de los proyectiles de arma de fuego y también visualizar lo mismo que mencionamos anteriormente con respecto a la presencia de aire en la región retroperitoneal. Con respecto a la ecografía abdominal FAS, por sus siglas en inglés, que es Focus Assessment Sonography in Trauma, va a determinar cómo está el proceso de hemorragia, si hay un proceso de hemoperitoneo o no, identificar las lesiones viscerales. A su vez, también debemos de tener en cuenta que tiene una sensibilidad y una especificidad comparable a lo que son procesos de imágenes tales como la tomografía para detectar líquido libre en la cavidad abdominal. Es un método rápido, no invasivo, es exacto, no es un gasto mayor, tiene mayores beneficios que riesgos y se puede repetir con las frecuencias con mucho más frecuencia. Ahora, hay que determinar que tiene las mismas incidencias con respecto a lo que es la técnica LPD que hemos mencionado. Sus factores que comprometen o dificultan su evaluación adecuada son los procesos de obesidad, aire subcutánea. Lo que también vamos a ver es que si hubiera procesos de cirugías previas, esto va a involucrar que las ondas sonográficas que se van a utilizar para poder determinar cómo está la imagen en la región intraabdominal no permite una adecuada visualización. Con respecto a las imágenes obtenidas, debemos de tener en cuenta saber cómo son las densidades propiamente, tanto del hígado, del riñón, y también cuáles son los espacios virtuales y dónde debería o no debería haber acúmulo de líquido. Para tal sentido, si se está haciendo un procedimiento de ecografía y el paciente está en decúbito supino, debemos buscar los lugares donde se van a sentar los componentes líquidos, propiamente en los flancos, para poder determinar si existe o no un sangrado. Hay que tener en cuenta que lo que se va a evaluar, aquí no me permite ver la imagen, perdón, los voy a modificar para que lo puedan ver. No sé por qué se para saliendo ya.
Aquí, como ustedes pueden ver, van a tener lo que es la evaluación de la fosa hepatorrenal, que va a ser el saco de Morrison. Vamos a ver también la evaluación con respecto al saco pericárdico, ya que hemos mencionado que puede haber una laceración a nivel de la región cardíaca, que puede involucrar un proceso de hemoperitoneo, un proceso que involucre sangre a nivel del pericardio, un hemopericardio, perdón. Vamos a ver también lo que es la fosa esplenorenal para poder evaluar o identificar lesiones a nivel del riñón. Y en el fondo del saco de Douglas o pélvico vamos a ver si hay lesiones suprapúbicas. Y esto va a ser daños de repente en afectaciones propiamente de los órganos femeninos reproductores. Esto sería de realizar un rastreo o un mapeo de control a los 30 minutos de haberse identificado los daños o de saber que existe algún tipo de noxa en la región intraabdominal. A su vez, debemos de identificar también que las ecografías es una de las pruebas más rápidas, no costosas y que generan mayor beneficio que riesgos. Como podemos observar, aquí tenemos una primera parte de la ecografía en la cual fácilmente estamos viendo la vejiga, que está llena de un componente líquido, presumiblemente puede ser orina, y aquí tenemos lo que es la vista suprapúbica, donde no vamos a ver que haya una colección ni contenido en esta región. Aquí tenemos otra en la cual viene a ser interesante. Sí. A ver. Aquí tenemos lo que viene a ser la vista con respecto a la región ecográfica, que vamos a ver por la parte superior lo que viene a ser el diafragma. Inmediatamente cercano al diafragma vamos a ver la base propiamente esplénica o del vaso, seguido por su posición anatómica del contenido renal. Y aquí podemos ver fácilmente la corteza y la médula. Continuemos. Aquí podemos observar fácilmente lo que viene a ser una vista del cuadrante superior derecho, en la cual vamos a observar lo que es el diafragma, esta vez en el polo inferior, y lo que vamos a encontrar aquí, si ustedes pueden visualizarlo siguiendo, por favor, lo que es el cursor, lo que es todo lo que es la parte renal, tanto la corteza y la parte de la médula. Y también vemos hacia el lado o el polo superior lo que es la porción del hígado. Ahora, en esta parte vamos a observar otra ecografía que va a ser una vista pericárdica propiamente para poder observar la región pericárdica para ver si se encuentra albergando o conteniendo algún componente líquido. Y fácilmente aquí identificamos los ventrículos, las aurículas y este es todo el pericardio, que es la bolsa que recubre el corazón. Y esa sería la última ecografía. Continuemos. Con respecto al lavado peritoneal de diagnósticos, identifica procesos hemorrágicos y esto va a permitir... Cristi, ¿tienes tu micro abierto? ¿Alguna consulta o pregunta? Correcto, continuemos. El lavado peritoneal diagnóstico identifica procesos hemorrágicos en el caso que estuviéramos mencionando un proceso de hemoperitoneo. Hay que tener en cuenta que se puede identificar lesiones de vísceras huecas, tiene una sensibilidad de aproximadamente el 98%, es un método muy rápido e invasivo que modifica las evaluaciones subsiguientes del paciente. Son dos técnicas. Una es abrir y cerrar para poder determinar a través de ello si existe un proceso de sangrado en la región intraabdominal. Hay que tener en cuenta que hay que hacer un proceso de aspirado para poder determinar si hay sangre libre y esto va a estar determinado por un volumen mayor a 10 mililitros que vaya a ser por producto del contenido gastrointestinal. Ahora, hay que ver si esto indica o no un proceso de laparotomía o si es mandatorio, siempre y cuando encontremos sangre en la región intraabdominal, vamos a encontrar también contenido gástrico y esto va a ser un signo mandatorio para poder ingresar a una sala de operación. Hay que tener en cuenta que se va a realizar un proceso en el cual vamos a usar 1 litro de solución cristaloide isotónica tibia, en la cual vamos a tener esta evaluación, esta técnica,
para grupos pediátricos en los cuales vamos a usar de 10 mililitros por kilo. Se debe realizar un proceso de compresión abdominal a través de los cuales vamos a hacer un proceso de inclinación de la cabeza de lado hacia abajo para poder determinar que se pudiese esparcir o mover el contenido líquido por toda la cavidad abdominal y cuando pudiésemos captar nuevamente su salida, ver si existe o no contenidos hemáticos. Para tal sentido debemos de tener en cuenta que la prueba es positiva cuando contiene o se pueda cuantificar 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico o por campo visible en microscopio. Vamos a observar también que es positivo cuando encontramos por encima de 500 células blancas por campo visual o microscopio. Si encontramos una tinción positiva para bacterias que van a estar dentro de la cavidad abdominal o otras bacterias que no deberían encontrarse en ello. Si encontramos una amilasa por encima de 175 unidades por litro, o una fosfatasa alcalina mayor a 10 unidades por decilitro. Ahora, con respecto a lo que viene a ser posiciones de falso negativo, existe siempre y cuando haya un proceso de contaminación de la cavidad peritoneal con la sangre. Ahora, indicadores con respecto a la laparotomía por diagnóstico. Debemos tener en cuenta que el paciente debe estar inestable y con múltiples lesiones cerradas. Va a haber estados de cambio de conciencia, va a haber posibilidad de lesiones en la región cerebral o intoxicación alcohólica o uso de drogas ilícitas. También vamos a ver un cambio en la sensibilidad o en las lesiones por algún daño a nivel de la médula espinal. Vamos a ver lesiones adyacentes, tanto en las regiones de las costillas inferiores, la región pélvica, o también propiamente de la columna lumbar. También vamos a ver que va a haber un examen físico dudoso que no nos va a identificar si hay o no una necesidad de una intervención quirúrgica. A su vez, también vamos a observar que vamos a encontrar una anticipación con respecto a la pérdida prolongada de contacto clínico entre el proceso del paciente llegar a una unidad de anestesia general y posteriormente sus estudios, si es que se lo requiriesen. A su vez, también debemos de considerar con respecto a los procesos hemodinámicos normales. Es la misma situación, pero no se cuenta con un equipo de ultrasonido o una tomografía. Hay que tener en cuenta que hay contraindicaciones tanto absolutas como relativas. En la absoluta vamos a encontrar que es un proceso netamente para un proceso de laparotomía. En caso de que sean contraindicaciones relativas, es un proceso de operaciones abdominales previas, un proceso de, perdón, un proceso de obesidad mórbida, un proceso de cirrosis avanzada, elementos tales como las coagulopatías preexistentes, y también en caso de que estuviéramos frente a un escenario de un embarazo que esté en el tercer trimestre. Complicaciones con respecto a la técnica de lavado peritoneal. Debemos de tener en cuenta que generan hemorragias que pueden generar un falso negativo, van a haber procesos de hematoma, va a haber desgarro de la fascia ya que estamos ingresando a la cavidad abdominal, va a haber un proceso de peritonitis por perforación intestinal en caso de que no tuviéramos una buena técnica, va a haber laceración en la parte vesical ya que se hace el corte a nivel de la región suprapúbica y es fácilmente probable lesionar la región de la vejiga. Puede haber lesiones con respecto a las estructuras que requieran cirugía, puede haber una infección de sitio operatorio, ya que fácilmente puede colonizarse por elementos patógenos si es que no realizamos métodos de sepsia y antisepsia adecuados, puede haber lesiones vasculares y también como estamos realizando un corte a nivel de la fascia, posteriormente si no se hacen unos adecuados puntos o suturas, fácilmente puede generar un proceso de hernia por un lugar de incisión. Con respecto a la técnica de lavado peritoneal diagnóstica, se debe tener el consentimiento informado del paciente, se debería de descomprimir la vejiga y el estómago, se debería preparar el abdomen quirúrgicamente, se debería hacer un proceso de anestesia local, específicamente que involucre la región infraumbilical y suprapúbica, se debería hacer una incisión vertical. También deberíamos de tener adecuado lavado no, un adecuado levantamiento con respecto a la región de las facies y cortar hasta ver la región peritoneal.
sería insertar el catéter por la parte de las eh, diáfisis dentro de la cavidad peritoneal, se debería avanzar con el catéter hacia la región pélvica, se debería conectar el catéter a una jeringa, aspirar para ver si estamos encontrando sangre o no, y se puede infundir lo que viene a ser cloruro de sodio al 0,9%, una capacidad de 1 litro. Sería agitar vigorosamente, bueno, vigorosamente no, suavemente, para poder permitir que el contenido líquido del suero fisiológico que acabamos de introducir pueda llegar a todo el espacio peritoneal o el espacio abdominal, y posteriormente al paciente estable se deja unos minutos para que dejar el envase al nivel del suelo y pueda drenar por cavidad o por capilaridad y pueda retornar para poder ver si existe o no algún tipo de coloración hemática en el suelo fisiológico que va a estar de manera retrógrada. En caso de que no fuera visible, sería mandado a laboratorio para que pueda cuantificar la celularidad que hemos mencionado anteriormente para saber si es positivo o no. Con respecto a la técnica de lavado peritoneal en una técnica cerrada, debemos tener en cuenta que los mismos procedimientos que hemos mencionado del 1 a la 4 van a ser las mismas. En la quinta se va a generar una inserción con respecto a la aguja biselada número 18 que conecta con la jeringa. Sería de atravesar hasta que la resistencia pase y se realice una aspiración. Pasar la guía a través de la aguja hasta que la resistencia nos permita. Se debe realizar un proceso de incisión pequeña en el sitio de entrada, aspirar el catéter sobre la guía hacia la cavidad y se debe retirar la aguja para poder realizar un nuevo proceso de aspiración. Si no se aspira sangre, se debería influir o suministrar un cloruro de sodio al 0,9%, la capacidad de 1 litro, y en caso de niños de 10 mililitros por kilo. Sería agitar suavemente el abdomen para realizar el proceso de mezcla y de distribución. El paciente estable se debería dejar algunos minutos y se debería dejar el envase hacia el nivel del suelo por capilaridad para que pueda drenar, y es adecuado un retorno mayor al 20% de volumen de líquido infundido. Se debería demandar la muestra a menos de que pudiésemos observar coloración hemática franca para poder considerarlo como positivo. Aquí tenemos la técnica en la cual vemos que encontramos una incisión de manera transversa en la región infraumbilical, separamos las fascias, metemos la guía, utilizamos los separadores, se suministra, aparte, posterior a haber ingresado la guía, haber hecho el aspirado para determinar si hay sangre o no, se conecta lo que es el sistema de venoclisis, se influye lo que es el cloruro de sodio del 0,9%, de aproximadamente 1 litro en pacientes adultos y en pacientes pediátricos en 10 mililitros por kilo. Se pone esta bolsa al ras del suelo o al nivel del suelo para poder permitir que por capilaridad retorne todo el contenido que fue infundido en la región intraabdominal. Si vemos claramente que tiene un contenido hemático franco, se daría por positivo. Si es que no reúne las características que sea hemático franco, se manda esto al laboratorio para poder ver los componentes y su celularidad para poder determinar si es positivo o no. Y aquí está tal cual como se realiza el proceso de infusión, y posteriormente se genera un proceso de ponerlo debajo, debajo del suelo, no, a nivel del suelo, para que por capilaridad retorne hacia la bolsa y poder determinar si es un proceso positivo o no con respecto al lavado peritoneal. En caso de que tuviéramos una tomografía o examen de laboratorio auxiliar por imágenes, debemos de tener en cuenta que es una información relativa a la lesión específica. El diagnóstico de las lesiones van a ser propiamente las regiones retroperitoneales y de los órganos pélvicos no detectados, solo en pacientes que están en condición hemodinámicamente estable o sin indicación de la paratomía. Las lesiones van a ser del nivel gastrointestinal, en las que van a involucrar propiamente las regiones frénicas y pancreáticas, que pueden pasar de manera inadvertida o que no dan síntomas específicos. En ausencia de lesiones hepáticas o esplénicas, la presencia de líquido libre también es indicativo en presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, que sugiere también una lesión en el tracto gastrointestinal o del mesenterio. Y también que es una indicación temprana para un proceso de laparotomía, que es un proceso de intervención quirúrgica.
Hay que acordarnos que la tomografía tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Si es indicatorio para un proceso de laparotomía, no se debería realizar la tomografía, y las relativas son que esto va a generar un efecto de retraso con respecto a la disponibilidad de la intervención quirúrgica, va a generar que el paciente, si el paciente no coopera, no debería de utilizarse esta técnica con respecto de apoyo diagnóstico. En caso de alergia al contraste, tampoco se debería realizar, y con respecto al uso de contrastes no iónicos o que no estén disponibles. Con respecto al proceso de la parotomía, el propósito propio es controlar el daño, controlar los procesos de hemorragia, identificar las lesiones tanto de órganos de víscera hueca o las lesiones vasculares, y controlar la contaminación, la reparación y reconstrucción de órganos afectados. Con respecto a las indicaciones de la laparotomía, debemos de tener en cuenta que las lesiones o los traumas abdominales cerrados con hipotensión o con FAS positivo generan una necesidad de uso de la técnica de laparotomía para poder realizar o reconstruir los daños a nivel de los órganos afectados. Los traumas abdominales cerrados o penetrados con los cuales vamos a encontrar un lavado de peritoneal positivo, también deberíamos de considerar que es un indicativo o un mandatorio con respecto a la laparotomía. Debemos tener en cuenta si encontramos un paciente con hipotensión con heridas abdominales penetrantes, que también requiere un proceso de laparotomía para diagnóstico y para tratamiento. Y también deberíamos de observar si existen lesiones o heridas por bala, por proyectil de arma de fuego, que atraviesen la cavidad peritoneal o retroperitoneal y que hayan generado algún efecto de daño, tanto visceral o vascular. A veces también podemos encontrar lesiones que generen evisceración. ¿En qué consiste la evisceración? Que los órganos viscerales dejen o abandonen la cavidad abdominal y pasen a expresarse a través de un orificio o un hueco o un lugar de disrupción entre la pared abdominal y el espacio intraabdominal. Vamos a ver también que si encontramos un sangrado en estómago, recto o tracto genitourinario debido a un trauma penetrante, se necesita el uso de la laparotomía de diagnóstico y también para control o tratamiento. En caso de que estuviéramos pensando en signos de irritación peritoneal o peritonitis, el uso también de la laparotomía para poder realizar el tratamiento propiamente. En caso de que se encontrase aire libre, aire en la región retroperitoneal o ruptura de la parte diafragmática o hemidiafragmática, también se necesita proceso de laparotomía propiamente para un proceso de tratamiento y revertir así la comunicación entre la parte peritoneal o la parte intraabdominal y el lugar que tenga aire, esta vez pensando de repente en algún daño en la región torácica. Con respecto a la tomografía con contrastes que haya generado o demostrado alguna lesión a nivel del tracto gastrointestinal, que haya generado por alguna pérdida de continuidad en las regiones viscerales, perdón, o también que puedan haber generado un daño en la región renal, específicamente en el pedículo renal, o lesiones parenquimatosas severas que pueden verse a un trauma abdominal cerrado o penetrante. Los estudios contrastados son específicamente para las lesiones que queríamos determinar. Vamos a ver si se va a utilizar una uretrografía para poder determinar si existe algún daño a nivel de la uretra. Para tal sentido, se ingresa una sonda urinaria del número 8 en el meato, se insufla con alrededor de 1.5 a 2 mililitros de líquido con presión suave, en la cual se instala durante 30 a 35 centímetros de contraste para obtener una radiografía de proyección oblicua, mientras se tracciona los ligamentos. Ahora, con respecto a la cistografía, para poder ver cómo está la porción de la vejiga, se conecta un bulbo de jeringa a la sonda vesical, se va a determinar que va a estar a 40 centímetros sobre el nivel del paciente, se administra alrededor de 350 centímetros cúbicos de contraste hidrosoluble hasta que se detecte el flujo o que el paciente mencione que necesita vaciar su vejiga. Se va a obtener una radiografía en posición anteroposterior o oblicua o postmiccional. También esta técnica se puede utilizar en lo que viene a ser las tomografías. Con respecto a la pielografía endovenosa, hoy vamos a determinar la aplicación de yodo a través del 60%, implementando alrededor de 100 mililitros, lo cual va a determinar 1.5 mililitros por kilo
émbolo a través de 2 jeringas de 50 mililitros entre 30 y 60 segundos para determinar una radiografía simple de abdomen en 2 minutos después de observar la presencia o ausencia renal. Con respecto a la tomografía con contraste, va a determinar las lesiones aisladas con respecto a las estructuras rectoperitoneales y también con respecto a las regiones gastrointestinales, perdón, que puedan estar afectadas o no. Las evaluaciones con respecto al trauma debemos de tener en cuenta que las indicaciones para una laparotomía de diagnóstico es trauma cerrado inestable, trauma perforante o documentar los procesos hemorrágicos en frente a un escenario de hipotensión. Si se va a realizar lo que es la ecografía FAST, se debe pensar principalmente en traumas cerrados en condición de inestabilidad. Se debería de documentar los pozos que se van a encontrar y si eso tiene relación o no con respecto a los cuadros de hipotensión. Con respecto a la tomografía, se debería de observar lo que son traumas cerrados estables en traumas penetrantes en la región de los flancos o de la región dorsal de la columna o la espalda. Sería de documentar las lesiones orgánicas si la presión está normal o hemodinámicamente estable. Las ventajas, principalmente, la laparotomía, el lavado, perdón, peritoneal, no es la laparotomía, el lavado peritoneal es de diagnóstico temprano, es rápido, tiene más sensibilidad, tiene alrededor del 98% de sensibilidad, se detectan las lesiones del intestino, y con respecto al FAST, vamos a ver que también es diagnóstico temprano, no es invasivo, es rápido, es repetitivo y tiene casi una sensibilidad similar a la del lavado peritoneal, que va a ser de 86 a 96, 97%. A su vez, también vamos a observar que una de las ventajas con respecto al ATAC es más específico para las lesiones, tiene una sensibilidad del 92 a 98%. Con respecto a sus desventajas, el que tiene mayor desventajas es la tomografía, ya que su costo es elevado y su tiempo para obtención de imágenes también es mayor. No detecta lesiones en las regiones diafragmáticas, en las regiones del intestino o algunas lesiones pancreáticas. Con respecto a la del FAS, es dependiente del operador, va a generar distorsión si es que hubiera gases a nivel del tracto intestinal y si hubiera aire subcutáneo. Con respecto a las ventajas con lo que es el lavado peritoneal, vamos a tener en cuenta que es un proceso invasivo, es de baja especificidad, no tiene o no identifica afectaciones a nivel de los órganos diafragmáticos o lugares diafragmáticos, ni tampoco con respecto a las regiones retroperitoneales. Vamos a mencionar también con respecto a la evaluación del trauma penetrante. La mayoría de las heridas de bala en la región abdominal son manejables por procesos de la laparotomía exploratoria, ya que la incidencia de la lesión intraperitoneal significa alrededor del 98% cuando la penetración peritoneal está presente. Ahora, debemos de tener en cuenta que la laparotomía, como mencionamos anteriormente, va a ser en pacientes hemodinámicamente inestables, perdón, y va a verse también con respecto a las heridas de bala con trayectorias transperitoneales. Hay que tener en cuenta también que hay signos peritoneales de irritación, en tal sentido se necesita un proceso de laparotomía de diagnóstico. Deberíamos ver también si hay signos de penetración de las regiones de las fascias. Hay que tener en cuenta también que las heridas penetrantes superficiales van a necesitar una exploración local, salvo que haya sido por proximidad o arcos costales o peritoneales o hipotensión en las lesiones intraabdominales sospechosas. En pacientes asintomáticos con posibles lesiones frénicas o abdominales superiores, sería determinar los exámenes físicos principalmente, la radiografía de tórax seriada para poder determinar si hay lesiones óseas o no con respecto a los huesos próximos, sería realizar una toracoscopía para poder determinar si hay lesiones en la región torácica, una laparotomía para poder determinar si las lesiones se encuentran netamente en la región abdominal, y con respecto a la tomografía para poder determinar si las lesiones son del lado derecho. Con respecto a la laparotomía temprana, se debería de determinar o generar la diferenciación si la lesión es del lado izquierdo. Con respecto a la exploración local y el examen seriado, va a determinar que el 55 al 60% de las heridas penetrantes que atraviesan la región peritoneal anterior
van a cruzar con procesos de hipotensión, peritonitis y evisceración. La laparotomía es un proceso razonable para el total de los casos, para poder determinar su diagnóstico y su tratamiento. Los pacientes asintomáticos con dolor local en la herida van a determinar un examen físico seriado en las primeras 24 horas y vamos a tener una certeza en el diagnóstico de alrededor del 94%. El lavado peritoneal va a ser el 96% de certeza con recuento celular de trauma cerrado. Y hemos visto qué celularidades es las que se van a encontrar. Y con respecto a la paratomía por diagnóstico, es poco útil para determinar las lesiones específicas. Con respecto a lo que es el ECOFAS, no va a descartar las lesiones significativas con respecto a lo que viene a ser los procesos que como son dependientes del operador, no vamos a poder determinar adecuadamente con seguridad si hay o no una lesión, pero debemos determinar los pozos o la cuantificación de los pozos para poder saber si hay un proceso hemorrágico activo. Con respecto al examen físico seriado versus el examen en la región lumbar, o en la región de los flancos, perdón, en la región lumbar, debemos de tener en cuenta que el paciente inicialmente está asintomático. Necesita un examen seriado cuando se progresan los síntomas. Está hipotensión, trastornos de conciencia. En caso que hubiera lesiones en las regiones de la línea axilar posterior, debemos determinar también si estos van progresando de manera desfavorable con respecto a sus síntomas o sus signos vitales. La tomografía doble o triple de contraste va a permitir determinar si los segmentos retroperitoneales del colon se ven afectados o no, y también va a permitir un diagnóstico más temprano. Con respecto al lavado peritoneal de diagnóstico, luego de las 24 horas de observación, va a dar un proceso de positividad, o positivo, mejor dicho, del criterio de la paratomía. Entonces, el algoritmo a recordarnos con respecto al manejo va a ser, cuando existe un traumatismo, determinar si es por un proyectil de arma de fuego o es por un arma blanca. Si es por un proyectil de arma de fuego, necesariamente necesita un proceso de laparotomía urgente. Si es por una arma blanca, ver si está inestable o estable el paciente hemodinámicamente. Si está un proceso inestable, se utiliza la técnica de la laparotomía tanto para el proceso de diagnóstico como de tratamiento. Si estamos hablando frente a un escenario de un paciente hemodinámicamente estable, debemos de ver si tiene una herida penetrante o no penetrante. Si estamos frente a un escenario en la cual es no penetrante, se hace un proceso de observación, pero si es penetrante, inmediatamente pasa a una unidad de tomografía, si es que aún lo permite. Si no tuviéramos o no hubiera la posibilidad de utilizar un tomógrafo, lo que se debería hacer o utilizar vendría a ser el lavado peritoneal de diagnóstico. Entonces, para tal sentido, los diagnósticos específicos van a ser lesiones que puedan albergar en orden de prioridad. Primero son las lesiones hepáticas, las lesiones de vaso y las lesiones de los riñones. Vamos a determinar si hay un proceso de perforación de víscera hueca, si hay una lesión en el canal espinal o en la región lumbar propiamente, y si hubiera algún proceso de ruptura uterina en el caso de pacientes femeninos. Debemos de determinar también si existe un diagnóstico dificultoso que requiera un proceso de laparotomía, y estos van a ser específicamente de repente los que se van a ver por daños a nivel del diafragma o también propiamente del espacio pélvico. Con respecto a los diafragmas, debemos tener en cuenta si hay un proceso, o al diafragma mejor dicho, si hay un proceso de desgarro específicamente asociado a dos elementos. Si estuviera un proyectil de arma de fuego que sea oblicuo, que tenga un ingreso de salida o de entrada superior y posteriormente inferior, va a generar un proceso de desgarro. O si hubiera un proceso por un elemento punzocortante, ya sea un arma blanca, va a generar también un proceso con mayor característica de desgarro. Y esto va a generar un esfuerzo de trabajo a nivel de del reparo a producto del desgarro, y que vamos a ver que es un proceso que se debe involucrar del lado izquierdo con más frecuencia y que vamos a determinar o se va a determinar en dimensiones de aproximadamente entre 5 a 10 centímetros en las porciones posterolaterales. Con respecto a lo que puede ser asintomático a su presentación, sus diagnósticos de imagen van a ser a través
de la elevación frénica, un diafragma borroso, un proceso de hemotórax. En caso de que estuviéramos observándolo a través de un proceso ecográfico, vamos a ver, ecográfico, radiográfico, vamos a ver una sombra anómala que va a ser producto del gas, que va a oscurecer la región diafragmática. Y en caso de que tuviéramos la posibilidad de utilizar una sonda nasogástrica, se va a posicionar a nivel del tórax para poder determinar si pasara o no la región diafragmática. Aquí, como ustedes pueden observar, la radiografía, vamos a observar que existe una elevación con respecto a la región fénica, y aquí, como pueden observar, ambos diafragmas no están iguales. No sé si logran observarlo. Debería haber cierta diferencia, pero no es tan abismal. Por esta parte hay una elevación frénica. Aquí también encontramos lo que es componente aéreo, que vendría a ser un neumotórax. Si hubiera alguna lesión en la porción duodenal, producto de un impacto directo, debemos de tener en cuenta se debe a procesos propiamente de un trauma directo por cinturón de seguridad, por un golpe directo con respecto a la parte inferior del volante, o con respecto a que si no fuera por un vehículo motorizado, sino por un vehículo no motorizado, por un golpe directo por el manubrio de la bicicleta. O también esto se puede ver por un golpe directo con respecto al manubrio de las motocicletas. Estos van a ser un traumatismo penetrante más frecuentemente, a comparación de lo otro que hemos estado mencionando, van a tener un efecto con respecto al traumatismo cerrado por un efecto de aplastamiento, cizallamiento y ruptura de las asas cerradas. Va a haber también la necesidad de un uso de lavado peritoneal de diagnóstico para poder visualizar si existe un aspirado sanguinoliento a nivel del tejido, bueno, el tejido no, del tracto gastrointestinal. Se necesita para el diagnóstico también lo que es la radiografía simple de abdomen y la tomografía de abdomen. Si en la tomografía o en la radiografía se logran encontrar aire retroperitoneal, se va a determinar que existe lesión de víscera hueca, específicamente de la región duodenal. Aquí podemos observar la tomografía de la región abdominal. Aquí encontramos lo que son espacios, o la cavidad abdominal, vamos a encontrar aire libre en la región peritoneal, como pueden observar. Y aquí vemos dónde está la continuidad de dónde proviene el aire. Y aquí, como podemos observar, también esto posiblemente sea de la región duodenal. No pertenece a la región intraintestinal o la región intraluminal de los intestinos, porque sabemos que esto está cerca a la región renal. Clasificación con respecto a lo que está la necesidad de un proceso quirúrgico por daño o injuria de órgano. Para tal sentido, debemos determinar que esta es la escala que se va a utilizar, que vamos a ver para las lesiones duodenales, que está determinada de 1990, en las cuales se clasifican o tipifican en grados del 1 hasta el 5. Se va a determinar una lesión o un trauma de grado 1, aquel que se va a ver un proceso de hematoma, y la descripción va a haber una afectación única en la porción duodenal con un grado de laceración. Con respecto al grado 2, vamos a determinar que es una laceración con un hematoma. Va a haber afectación de más de una porción del duodeno y va a haber una disrupción del menos del 50% con respecto a la circunferencia duodenal. Con respecto al grado 3, va a haber un proceso de laceración de las vísceras, en las cuales vamos a observar una disrupción menor al 50 hasta el 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno. Y ahora, con respecto al grado 4, vamos a ver tanto una disrupción mayor al 75% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno, y también vamos a observar afectaciones de la ampolla de Vater y de la porción distal del conducto biliar. En la afectación de grado 5, lo que se va a encontrar es una disrupción masiva con respecto a todo el tramo duodeno-pancreático, y va a haber una desviación o una desvascularización de la parte duodenal. Afectaciones a nivel pancreático, vamos a observar que se va a determinar casi el 4%,
va a suponerse de un golpe directo o un traumatismo directo en la región epigástrica por un proceso de compresión contra la columna vertebral. Lo que se va a evaluar son las amilasas para poder determinar si hay una afectación del páncreas. Si está normal, no se excluye del diagnóstico, pero si hay una elevación persistente, debería de evaluarse otras estructuras. Estas pueden ser evaluadas a través de lo que viene a ser el proceso de una evaluación de imágenes a través de una tomografía de doble contraste que va a tener una sensibilidad y una especificidad de alrededor del 80% y se debería de repetir frente a una sospecha de trauma directo al páncreas. Se debería de generar una normalización con respecto a las concentraciones de las amilasas dentro de las 8 horas y si no fuese así, sería un falso positivo que es alrededor del 40%. En caso de que estuviéramos pensando aún de un proceso de afectación a nivel del páncreas que no pueda ser visualizado a través de una tomografía computarizada, se puede utilizar lo que es el CEPRE, que es una colangiopancreato retrógrada que nos va a permitir evaluar adecuadamente las posiciones no solamente del páncreas, sino también determinar cómo se encuentran los canales de Wilson y Sartolini para poder saber si existe algún tipo de daño de estos y que están generando un efecto comprensivo y que las enzimas pancreáticas no lleguen hasta la región de la ampolla de Vater, sino que se hayan quedado en la propia porción pancreática y generando una anoxia o daño pancreático. En caso de que no nos satisfaga el diagnóstico de la tomografía ni con el CEPRE, se puede realizar un proceso de exploración quirúrgica a través de una laparotomía exploratoria. Ahora, con respecto a la clasificación de Moore, que va a determinar cuáles son las características de las lesiones pancreáticas, debemos de observar que tiene grados de tipificación, en las cuales vamos a encontrar que los grados van del 1 hacia la porción 5, en las cuales vamos a ver que se caracterizan, uno, por una lesión de hematoma, de menor contusión, sin lesión ductal, y hay laceraciones superficiales en las regiones pancreáticas, sin lesión ductal. Ahora, con respecto al grado 2, vamos a ver procesos de hematomas mayores con contusión sin lesión ductal y va a haber laceraciones mayores sin lesiones ductales ni pérdida de tejido glandular. En cambio, en el grado 3 vamos a encontrar transección distal, específicamente del lado izquierdo de la vena mesentérica superior, y en estas sí van a haber lesiones ductales. En el grado 4 vamos a encontrar transecciones proximales de derecha hacia la región de la vena mesentérica superior y vamos a encontrar lesiones parenquimales con compromiso de la ampolla de Vater. Y con respecto al grado 5 vamos a encontrar ruptura masiva de la cabeza del páncreas. Tratamiento. Si es de grado 1 o 2, se realiza un proceso de tratamiento quirúrgico en el cual vamos a hacer un proceso de hemostasia y colocación de drenajes externos. Y si es un grado 3, vamos a determinar una pancreatomía distal con o sin esplenectomía. Y en este caso, también pudiésemos utilizar una técnica que es la pancreatoyoyonostomía, anastomía, perdón. Y lo que son los grados 4 y 5 se van a realizar lo que es la pancreatectomía subtotal con pancreatoyoyonoanastomosis en Y de Rose. Y se va a poder observar lo que son las lesiones alejadas netamente los que son los conductos de Wilson propiamente pancreático y lo del colédoco con respecto a la vesícula biliar. Ahora, complicaciones. Se van a visualizar lo que son los procesos de fístula, de abscesos, pseudoquistes y también los procesos de pancreatitis. Hay que tener en cuenta que la pancreatitis no es uno de los efectos más comunes en estos procesos o en estas intervenciones, pero los abscesos y las fístulas sí son los que se caracterizan con mayor frecuencia. Con respecto a las lesiones a nivel de intestino delgado, debemos de tener en cuenta que el mal uso del cinturón de seguridad genera el daño en este órgano. El proceso de desaceleración repentina con desgarro en los puntos de fijación de los intestinos. Hay que saber que se va a encontrar un proceso de equimosis basal o transversa, va a haber fractura lumbar por distensión, perdón, o fractura de change. Se va a encontrar lo que son procesos dolorosos abdominales tempranos, se va a encontrar sensibilidad abdominal y un proceso de sangrado mínimo. La mejor opción frente a este daño de órgano debería ser el lavado peritoneal de diagnóstico.
El tratamiento es el control de las hemorragias, el desbridamiento, el cierre primario, la recesión y la reanastomosis en caso lo requiriese. Las complicaciones usuales son los abscesos intraabdominales, los procesos de sepsis, las fugas anastomósicas y las infecciones de sitio operatorio. Además, la posibilidad de una fístula entérica, y la obstrucción intestinal. Con respecto a las lesiones gástricas, vamos a encontrar traumatismos cerrados van a ser menos del 1% y que las lesiones por traumatismo penetrante están más asociados. El diagnóstico es por sonda nasogástrica o evaluación intraoperatoria. El tratamiento es el debridamiento de los bordes de la herida y cierre primario por capas. Y se va a realizar una recesión gástrica. Las complicaciones usuales son procesos hemorrágicos, fístulas gástricas y empiema. Con respecto a las lesiones colónicas, vamos a determinar que son por traumatismos penetrantes más frecuentes, por heridas de arma por proyectil de fuego, y también van a estar asociadas por heridas punzocortantes en la región abdominal. El diagnóstico se va a dar por lavado peritoneal de diagnóstico, puede ser también por una tomografía computarizada o el lavado o la laparotomía, a su vez también en caso de una radiografía. Ahora, con respecto a las lesiones propiamente de la región gástrica, o perdón, colónica, vamos a determinar que las escalas van a ser del 1 al 5, en las cuales vamos a determinar a través de su tipificación, que la primera vamos a encontrar una contusión o un hematoma sin desvascularización, va a haber laceraciones parciales de la pared sin perforación. En la tipificación tipo 2 va a haber laceración completa del espesor de la pared que afecta menos del 50% de la circunferencia. En lo que viene a ser la tipificación tipo 3, van a ver laceraciones completas del espesor de la pared que afectan más del 50% de la circunferencia. En caso 4, vamos a ver que hay laceración total del espesor de la pared con sección del colon. En caso de la tipo 5, va a haber sección del colon con pérdida de segmento tisular, deterioro de la vascularización de un segmento del colon. Entonces, con respecto al tratamiento por lesiones del colon, vamos a ver el cierre primario, la colostomía si es que lo requiriese, la resección, los procesos anastomósicos primarios, la reconstrucción retrasada, que va a mejorar que se permita un bajo ingreso de la resistencia pulmonar y sistémica. Con respecto al gasto cardíaco, vamos a ver también que hay complicaciones y los principales van a ser los procesos de abscesos, las fugas anastomóticas y los procesos de una hernia peristomacal. Afectaciones de la región genitourinario. Y esto se debe propiamente a un golpe en la región dorsal o la espalda o en los flancos. Va a haber un proceso de disrupción a nivel de la uretra posterior o anterior. Va a haber procesos de hematuria franca o microscópica. Y esto van a verse a través de heridas penetrantes, procesos de hipotensión con trauma cerrado, lesiones en las regiones intraabdominales. También se van a encontrar escenarios en los cuales pacientes van a tener signos de shock, que ya hemos mencionado anteriormente que se encuentran. Y también vamos a ver que los exámenes auxiliares que se pueden utilizar son la tomografía contrastada para poder visualizar si existen lesiones renales cerradas o una pielografía endovenosa para poder determinar cómo se encuentra toda la región renal. O la angiografía si es que estamos pensando de algún daño vascular o del ilio. Las ligaduras uretrales, y las uretrosnotías percutáneas, o también deberíamos de tener en cuenta el uso de catéter de doble J o las nefrostomías, o en caso de se necesitase una nefrectomía, que es la recesión o exéresis del riñón en caso de que hubiera una lesión o daño masivo del riñón. Con respecto a los órganos sólidos, vamos a encontrar que puede haber lesiones hepáticas, lesiones esplénicas, y estos pueden ser determinados a través de lo que son los procesos de la parotomía. Van a haber lesiones que van a generar efectos de shock, y estas van a ser específicamente cuando hay lesiones renales. Procesos de inestabilidad hemodinámica, ya que sabemos que tanto los órganos hepáticos, renales y esplénicos sangran con mucha facilidad, y existe una evidencia de sangrado continuo, y esto va a generar que los cuadros de shock se desencadenen muy fácilmente. El 5% de estas afectaciones se asocian a lesiones viscerales huecas concomitantes. Con respecto al traumatismo hepático, debemos de tener en cuenta que es la misma incidencia por la mortalidad de trauma. Hay pérdida sanguínea y signos de irritación peritoneal.
Se van a evaluar lo que es el lavado peritoneal y diagnóstico, la tomografía computarizada y la ecografía. La mortalidad va a ser alrededor del 10%. Va a presentarse procesos de equimosis en la región de la pared abdominal, dolor y palpación en lo que es el cuadrante superior derecho, las fracturas costales y los signos de trauma en el hemitórax inferior derecho, procesos de inestabilidad hemodinámica ya que sangran fácilmente, y lo que va a ser el lavado peritoneal y diagnóstico va a dar positivo y va a presentarse va a presentarse un sangrado franco o procesos de bilis en la aspiración o en la bolsa colectora. La evaluación de las lesiones van a estar tipificadas del 1 al 5. Con respecto a la una, va a haber un hematoma subcapsular que no es expansivo, menos del 10% del área. Va a presentar una herida capsular no sangrante que va a ser menos de 1 centímetro de profundidad. Vamos a ver que el grado 2, vamos a ver hematomas subcapsulares no expansivos de 10 a 50% de área. Va a haber procesos de hematomas con respecto a porciones interparenquimatosas no expansivas menores a 2 centímetros de diámetro. Y las lesiones capsulares van a encontrar procesos de sangrado activo entre 1 a 3 centímetros de profundidad. Con respecto al grado 3, vamos a ver procesos de hematoma subcapsular que van a ser mayores al 50% o sin expansión. Van a haber procesos de sangrado activo roto. Van a haber procesos de hematomas intraparenquimatosos mayores a 2 centímetros o en expansión y un proceso de una herida mayor a 3 centímetros de profundidad. En el grado 4 vamos a encontrar hematomas intraparenquimatosos rotos con sangrado activo con lesiones que comprometen alrededor del 25 al 75% del lóbulo. En el grado 5 van a haber procesos de herida parenquimatosa que comprenden mayor al 75% del lóbulo y heridas que van a haber con respecto a la cavidad retrohepática. Las maneras de cómo actuar es la compresión manual, haciendo el packing. Vamos a hacer un proceso en el cual vamos a observar que la supervivencia va a ser alrededor del 60 al 90%, la mortalidad va a dar alrededor del 52% y está asociado hasta la necesidad de 15 unidades de sangre. La magnitud de otras lesiones intraabdominales van a verse también afectadas con respecto a procesos de coagulopatías. Vamos a ver también si existe un proceso eh, ¿cómo mencionarlo? Si es reparable o no es reparable las lesiones, si las lesiones son masivas, a eso me refiero. Y con respecto a lo que es la necesidad del manejo con respecto a las lesiones pequeñas. Vamos a saber si existe algún tipo de trastorno o lesión con respecto al colágeno tipo 1 que va a generar también algún tipo de dificultad con respecto a la cicatrización o curación o el manejo también de los procesos hemorrágicos. Hablemos con respecto a las complicaciones del packing. Va a ser proceso de hemorragia persistente, mala aplicación o irregularidad de la herida. Va a haber fístulas biliares, va a haber milomas, va a generarse procesos de abscesos hepáticos. El 60% de estas complicaciones va a generar neumonías por ventilación que van a requerir la necesidad de un proceso de ventilación mecánica. Y en caso de su remoción va a necesitarse hacer entre las 36 a 72 horas. Va a generar un efecto de menor índice de sangrado con similar incidencia de infección dentro de las primeras 36 horas. El trauma biliar extrahepático. Vamos a ver que las lesiones del árbol biliar, tales como la vesícula y la región del colédoco, por lo general son traumas abiertos o se deben a traumas abiertos. Cuando ocurre en la vesícula, su manejo es una colecistectomía para poder extraer lo que viene a ser la vesícula biliar. Los estadiajes o los grados que se le va a brindar van a ser por tipificación del 1 al 5, en las cuales la primera tipificación va a ser una contusión o un hematoma de la vesícula o la triada portal. En la segunda va a determinarse por una avulsión parcial de la vesícula o del lecho hepático con laceración o perforación de la misma vesícula. En el grado 3 vamos a encontrar una avulsión completa de la vesícula con laceración del conducto cístico. En el grado 4 va a haber laceración parcial o completa del conducto hepático derecho o izquierdo, generando una laceración menor al 50% del hepático común o 50% del colédoco. Y el grado 5 va a ser una sección mayor al 50% del hepático común o del colédoco. Ahora, vamos a determinar el manejo.
El grado 1 no requiere tratamiento, el grado 2 va a proceder la intervención quirúrgica para poder realizar una colecistectomía, al igual que el grado 3. En el grado 4 va a haber sutura del tubo transístico, en el cual vamos a ver que el conducto hepático derecho e izquierdo, y en tubo en T y drenaje en caso de que hubiera una afectación a nivel del conducto hepático común y el colédoco, o colédoco, mejor dicho. Con respecto al grado 5, su manejo de tratamiento va a ser una hepatoyunostomía o una coledocoyunostomía en Y de Rose. Con respecto a los traumas esplénicos, son más frecuentes en los traumas cerrados, están ubicados en la región del hipocondrio izquierdo, tienen funciones hematológicas y inmunológicas, específicamente el órgano esplénico, tiene un gran flujo de sangre, por tal sentido sangran muy fácilmente, y sus evaluaciones para poder determinar si existe un proceso de hemorragia activa va a ser a través del lavado peritoneal por diagnóstico, la tomografía computarizada o la ecografía FAS, ecografía abdominal FAS. Para tipificar las afectaciones con respecto al páncreas, vamos a encontrar que está tipificado del 1 al 5. En el 1 va a haber un proceso de hematoma subcapsular no expansivo menor al 10% del área de la herida capsular, y va a ser un proceso no sangrante, menos de 1 centímetros de profundidad. Con respecto al grado 2, vamos a encontrar que es un hematoma subcapsular no expandido, que va a ir desde el 10 al 50% de la área afectada. Vamos a ver un hematoma intraparenquimatoso no expansivo, menos de 2 centímetros de diámetro. Las laceraciones capsulares van a contener un sangrado activo. Vamos a observar de 1 a 3 centímetros de profundidad sin compromiso de los vasos trabeculares. En el grado 3 va a haber procesos de hematoma subcapsular mayor a 50%, roto con sangrado activo, va a haber un proceso de hematoma intraparenquimatoso mayor a 2 centímetros y una herida mayor a 3 centímetros de profundidad y con compromiso de los vasos. En el grado 4 vamos a ver un proceso de hematoma intraparenquimatoso roto con sangrado activo y una herida comprometida. Y a su vez vamos a encontrar que el 25% del vaso está comprometido con sus vasos segmentarios e iliares. En el grado 5 se van a ver los vasos complementarios destruidos y lesiones vasculares iliares con desvascularización del vaso. Con respecto a la presentación del vaso, vamos a ver que va a tener un proceso hemorrágico menor a 50 mililitros, van a ser las lesiones asociadas mínimas, las afectaciones, y va a estar que el ilio no va a estar afectado. Va a haber una ruptura esplénica mínima y no va a haber trastornos de coagulopatías. En cambio, para la necesidad de una esplenectomía, estamos hablando de una hemorragia mayor a 1 litro, va a haber lesiones asociadas, va a estar el ilio afectado, va a haber una ruptura esplénica masiva y sí hay trastornos de coagulopatías.